Imagina por un segundo que el mundo que te rodea no es lo que parece, que cada persona con la que te cruces en la calle, desde el cartero que te saluda hasta el conductor que te cede el paso, no es más que un actor siguiendo un guión meticulosamente escrito. Las nubes, el sol, incluso los problemas que enfrentas a diario son efectos prácticos coordinados desde una sala de control que nunca has visto. Durante años, esta premisa fue simplemente la base de una de las películas más icónicas de la historia, The Truman Show. Jim Carrey interpretó a Truman Burbank, un hombre cuya vida entera era un reality show emitido al mundo las 24 horas del día. Nos rimos con él y nos aterrorizamos con él, pero siempre con la seguridad de que, al apagarse la pantalla, la realidad seguía siendo sólida. Sin embargo, para miles de personas, esa frontera entre la ficción y la existencia simplemente dejó de existir. Bienvenidos a una nueva investigación que nos llevará desde los brillantes decorados de Hollywood hasta los pasillos más oscuros de la psiquiatría moderna. Lo que vas a descubrir hoy no es una teoría de conspiración ni un rumor de internet, es un fenómeno clínico documentado conocido como el delirio de Truman. Todo comenzó en 2008, cuando los hermanos Joel e Ian Gold, un psiquiatra y un neurofilósofo, empezaron a notar un patrón inquietante en sus pacientes. No eran casos aislados, personas sin conexión entre sí en diferentes partes del mundo comenzaron a reportar una misma y aterradora certeza: creían vivir dentro de un programa de televisión. Pero ¿cómo es posible que una obra cinematográfica sea capaz de infectar la mente humana de esta manera? Prepárate, por lo que estás a punto de escuchar son los informes de casos reales. Hombres que intentaron escapar del set, escalando monumentos nacionales o pidiendo asilo en las Naciones Unidas para huir de una audiencia que juraban los estaba observando. Esta es una inmersión profunda en la fragilidad de nuestra percepción. En una era de hiperconectividad y vigilancia constante, la pregunta ya no es si Truman estaba perdiendo la razón, sino hasta qué punto nuestra arquitectura social actual está diseñada para que todos comencemos a dudar de la nuestra. Bueno, iniciemos este análisis. Para comprender la magnitud del síndrome de Truman, debemos analizar el caso de un hombre cuya convicción lo llevó a las puertas del organismo diplomático más importante del planeta. A mediados de la década de los 2000, un ciudadano estadounidense cuya identidad permanece protegida bajo el anonimato clínico comenzó a experimentar una fractura en su percepción de la realidad que guardaba una simetría aterradora con el despertar de Truman Burbank. No se trataba de una simple paranoia de persecución, era la certeza absoluta de que su vida privada se había convertido en el producto de un consumo masivo más exitoso de la historia. Este hombre no solo creía que lo observaban, creía que cada una de sus decisiones era monitoreada por un equipo de producción global. Según los informes documentados por los hermanos Gold, el paciente sostenía que su familia, sus amigos y sus colegas eran en realidad actores profesionales que recibían instrucciones a través de auriculares ocultos. Cada discusión doméstica, cada ascenso laboral y cada tragedia personal eran para él giros de guión diseñados para mantener los niveles de audiencia en un pico constante. Sin embargo, a diferencia de la película donde Truman encuentra una puerta en el horizonte del mar, este hombre encontró su salida en la arquitectura de la ciudad de Nueva York. La lógica del paciente era tan compleja como fidedigna dentro de su sistema de creencias. Llegó a la conclusión de que si el mundo entero era un set de grabación propiedad de una corporación mediática, debía existir un territorio neutral, un lugar que no pudiera ser comprado ni decorado por los productores del show. Para él, ese lugar era la sede de las Naciones Unidas. Su razonamiento era casi geopolítico. Si la ONU es territorio internacional, las cámaras del programa no tendrían jurisdicción allí. Bajo esta premisa, emprendió un viaje hacia Manhattan con un objetivo claro: pedir asilo político. Al llegar a la sede de la ONU, el hombre no pidió ayuda médica ni financiera, solicitó formalmente protección diplomática frente a la violación sistemática de su privacidad. Su argumento ante los oficiales de seguridad fue que una entidad corporativa lo mantenía cautivo en una simulación social sin su consentimiento. Este es un punto crucial, porque revela la naturaleza del síndrome. No es un delirio de grandeza donde el paciente quiere ser famoso, sino un delirio de persecución donde el individuo se siente víctima de una audiencia que lo consume sin piedad. Científicamente, este caso ilustra lo que los psiquiatras denominan relevancia aberrante. Para este hombre, el hecho de que un guardia de seguridad en la entrada de la ONU le pidiera identificación no era un procedimiento estándar, era una escena improvisada por extras que intentaban impedir que cruzara la cuarta pared. Cada detalle del edificio, desde las banderas de las naciones hasta el eco de los pasillos, era interpretado como una prueba de que finalmente había llegado al borde de la escenografía. El horror de este caso radica en la soledad del individuo. Mientras el mundo veía a un hombre con un colapso mental en la Quinta Avenida,
él se veía a sí mismo como el único ser humano real rodeado de autómatas. Al final este paciente no fue arrestado por un crimen, sino escoltado hacia una evaluación psiquiátrica que se convertiría en uno de los pilares del estudio de los hermanos Gold, demostrando que el cine no solo nos entretiene, sino que puede proporcionar el lenguaje necesario para que una mente fragmentada intente explicar su propio cautiverio. Si el caso del asilado en la ONU nos hablaba de la búsqueda de una jurisdicción legal fuera del guión, el caso del veterano de guerra nos introduce en la distorsión de la geografía física. Este paciente, cuya historia fue fundamental para que los hermanos Gold entendieran la relación entre el síndrome de Truman y los hitos visuales, no buscaba una salida burocrática, buscaba el límite del mundo material. Para él, la ciudad de Nueva York no era una metrópolis vibrante, sino un diorama de proporciones colosales, una estructura de cartón, piedra y acero diseñada para contenerlo. Este veterano, entrenado para observar el terreno y detectar amenazas, comenzó a notar lo que él llamaba costuras en la realidad. Según su testimonio clínico, el cielo de Manhattan le parecía demasiado perfecto y las nubes guardaban patrones repetitivos que solo una computadora o un equipo de efectos especiales podría generar. Su fijación se centró en la Estatua de la Libertad. En su mente, este monumento no era un símbolo de democracia, sino un puesto de vigilancia disfrazada, o lo que es más perturbador, la escotilla de salida del estudio de grabación. La lógica del veterano era puramente cinematográfica. Si recordamos el final de la película, Truman Burbank navega hasta el borde del domo y encuentra una escalera que conduce a una puerta en el cielo. Para este paciente, la Estatua de la Libertad cumplía esa función técnica. Estaba convencido de que si lograba escalar hasta la antorcha, encontraría un interruptor, una puerta o una zona de acceso para el personal técnico que controlaba su vida. Para él, el horizonte que se veía desde la bahía era un ciclorama, una pintura de 360 grados que terminaba abruptamente detrás del monumento. El día de su intento de escape, el hombre no actuó impulsado por la rabia, sino por una desesperación metódica. El informe fidedigno detalla cómo su comportamiento al intentar acceder a zonas restringidas del monumento no era el de un criminal, sino el de alguien que intentaba despertar de un sueño lúcido. Al ser interceptado por las autoridades, su reacción no fue de sorpresa por el arresto, sino de decepción profunda. Creía que los agentes de seguridad no eran policías reales, sino dobles de acción, contratados para impedir que el protagonista abandonara el set antes del final de la temporada. En este caso permite un análisis profundo sobre cómo el síndrome de Truman anula la capacidad de asombro. Para este veterano, la majestuosidad de la estatua no existía, solo existía su función como utilería. El síndrome convierte lo sublime en algo banal y sospechoso. Los hermanos Gold explican que este paciente sufría de una desconexión entre su sistema visual y su sistema emocional. Veía la estatua, pero su cerebro le decía que era falsa. Es lo que en psicología se conoce como desrealización, un estado donde el entorno pierde su tridimensionalidad emocional y se vuelve plano, como una fotografía. La tragedia de este veterano radica en su formación. Su entrenamiento militar le dictaba que debía escapar del cautiverio, pero su enemigo no era un ejército, sino su propia interpretación de la realidad. Mientras forcejeaba con los guardias, les gritaba que detuvieran la transmisión y que llamaran al director. En el síndrome de Truman, el paciente nunca está solo, siempre se siente observado por una audiencia invisible que juzga su actuación. El veterano no quería escalar la estatua por gloria, quería hacerlo para que el mundo, que supuestamente lo miraba por televisión, viera que finalmente como el héroe lograba burlar el sistema. Al final su captura fue procesada por los medios como un incidente de salud mental. Fue simplemente un cliffhanger más en un show que parecía no tener fin. Para cerrar ese análisis, debemos observar el caso de Mr. M.A., un hombre que no escaló monumentos ni pidió asilo diplomático, pero cuya crónica interna es quizás la más fiel al tormento silencioso de Truman Burbank antes de descubrir la verdad. Si los casos anteriores eran el clímax de la película, el caso de Mr. M.A. representa los primeros minutos del metraje, ese momento inquietante donde todo parece normal, pero algo en el fondo se siente profundamente mal. Este paciente, un cartero con una vida aparentemente rutinaria, se convirtió en el sujeto de estudio principal para entender la transición entre la cordura y el delirio. Su caso es fundamental porque no nació de un evento traumático explosivo, sino de una erosión lenta y metódica de su confianza en la realidad material. Mr. M.A. no despertó un día creyendo que era una celebridad mundial. Su descenso fue una transición hacia lo que los psiquiatras llaman trema, esa fase inicial de la esquizofrenia donde el mundo adquiere un significado nuevo y siniestro. Según los informes fidedignos recopilados por los doctores Gold en su obra Suspicious Minds, el primer síntoma de este cartero fue una sensación de artificialidad en su entorno laboral. Caminaba
caminaba por las mismas calles que había recorrido durante años, entregando correspondencia en las mismas casas, pero de pronto los ladrillos le parecían demasiado limpios, las conversaciones de los transeúntes sonaban ensayadas y el cielo tenía un brillo que él describía como estudio fotográfico. No era que el mundo físico hubiera cambiado, sino que su cerebro había dejado de procesarlo como algo orgánico y espontáneo. En sus entrevistas clínicas, Mr. M.A. describió un fenómeno que es la clave de este análisis: la percepción del mundo como un decorado de cartón de piedra. Para él, la tridimensionalidad de los edificios era una ilusión para la cámara. Estaba convencido de que si giraba una esquina con la suficiente rapidez, podría sorprender a los tramoyistas moviendo los muebles o a los pintores retocando las fachadas antes de él que pasara. Esta etapa del síndrome es fascinante desde un punto de vista analítico, porque no hay una acción heroica de por medio, hay una observación paranoica y obsesiva. El paciente se convierte en un detective de su propia vida, buscando el error en la simulación, el cable suelto en el set o el extra que, por un segundo, olvida su diálogo y lo mira con una expresión de vacío. El punto de quiebre para Mr. M.A. ocurrió cuando comenzó a interpretar los medios de comunicación como un guión personalizado. Este es un dato de rigor. El paciente no creía que las noticias fueran falsas para todo el mundo, sino que eran mensajes insertados exclusivamente para él. Si veía un anuncio de refrescos en una valla publicitaria, no lo interpretaba como marketing, sino como una instrucción del director sobre cómo debía vestir o sentirse ese día. Si el locutor de la radio mencionaba una canción en el clima, Mr. M.A. estaba convencido de que era una señal en clave para que realizara una acción específica en su ruta de entrega. Aquí vemos la relevancia aberrante en su estado más puro, la incapacidad del sistema dopaminérgico para filtrar el ruido, asignando una importancia divina a lo mundano, lo que hace que este caso sea el cierre perfecto para este video, que es su conexión directa con la cultura de la vigilancia actual. Los hermanos Gold señalan que Mr. M.A. es el paciente prototipo de la era digital, en una sociedad donde la privacidad se ha convertido en una moneda de cambio y donde cada esquina tiene un lente apuntando al asfalto. La sospecha de este cartero no suena tan descabellada para el subconsciente moderno. Él llegó a creer que los drones que sobrevolaban su vecindario no eran herramientas de entrega ni juguetes, sino cámaras cinematográficas de alta tecnología destinadas a captar sus reacciones más íntimas, todo para el entretenimiento de una audiencia global que nunca dormía. Al final de su informe, Mr. M.A. confesó algo que debería hacernos reflexionar como oradores y analistas a todos. Su mayor miedo no era ser observado, sino el terror absoluto de que el show fuera cancelado. Había llegado a un punto donde su identidad dependía de ser el protagonista de esa gran mentira. Si el mundo era real, él era solo un cartero anónimo y reemplazable. Si el mundo era un set, él era el eje central sobre el cual giraba el universo. Esta ambivalencia entre el pánico y la necesidad de trascendencia es lo que separa al síndrome de Truman de cualquier otro delirio. Cerrar con Mr. M.A. permite que la audiencia se quede con una pregunta. En una era donde todos buscamos desesperadamente ser el centro de atención en una pantalla, ¿cuántos de nosotros estamos a un solo paso de empezar a ver las costuras en el cielo? El tratamiento de este paciente finalmente devolvió la textura real a los ladrillos de su ruta postal, pero las cicatrices de la duda permaneció. Mr. M.A. nos demostró que la línea que separa la realidad de la escenografía no está en el mundo exterior, sino en la fragilidad de la lente con la que decidimos mirar nuestra propia existencia. A diferencia de Truman Burbank, quien finalmente encontró la puerta de salida y se despidió con una sonrisa de su audiencia, para quienes padecen este síndrome no hay un The End que traiga descanso, pero lo más inquietante de esta investigación no son solo los informes clínicos que hemos analizado. Lo verdaderamente profundo es lo que estos casos dicen sobre nosotros, los que estamos de este lado de la pantalla. Vivimos en una era donde la arquitectura del mundo parece diseñada para validar la paranoia. Estamos rodeados de cámaras, algoritmos que predicen nuestro próximo pensamiento. En este contexto, el síndrome de Truman deja de ser una simple anomalía médica para convertirse en un espejo oscuro de nuestra sociedad. Hoy todos somos en cierta medida directores y protagonistas de nuestro propio contenido. Editamos nuestra realidad, filtramos nuestra tristeza y emitimos una versión idealizada de nuestra existencia para una audiencia que muchas veces ni siquiera conocemos. Es de extrañar entonces que el cerebro humano, bajo la presión de una cultura que premia la vigilancia y el espectáculo, termine por quebrar la cuarta pared. Los hermanos Gold nos enseñaron que los delirios no nacen en el vacío, se alimentan de los mitos de nuestra época. Y nuestro mito actual es que si no somos vistos, no existimos. El drama de Mr. M.A., el cartero que temía la cancelación de su show, es más que la persecución misma. El drama de Mr. M.A., el cartero que temía la cancelación de su show más que a la persecución misma, es el drama de una humanidad que ha empezado a confundir el valor personal con la cuota de pantalla. Al apagar este video, la tentación de mirar hacia arriba buscando un foco de luz o un micrófono oculto
será inevitable para algunos, pero la verdadera reflexión que quiero dejarte hoy no es sobre la falsedad del mundo exterior, sino sobre la autenticidad de tu mundo interno. Si mañana descubrieras que cada persona a tu alrededor es un actor, ¿cambiaría tu ética, tu bondad o tu capacidad de amar? Al final del día, Truman decidió salir al mundo real no porque fuera más perfecto, de hecho era mucho más caótico y peligroso, sino porque era el único lugar donde sus decisiones tenían un peso verdadero. En un mundo de espejos, filtros y simulaciones, el acto más revolucionario que puedes realizar es ser real, no para una audiencia, no para una cámara oculta en el cielo, sino para ti mismo, porque aunque estemos viviendo en el set más grande jamás construido, la única dirección que importa es la que tú decides darle a tu propia historia. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. Si estas historias han movido algo en tu percepción hoy, recuerda suscribirte o dar un comentario o un like, eso me ayudaría mucho. Hasta la próxima.